Hola queridos amigos, un gran saludo. Les habla Alex Corcías. Seguimos en guerra y vengo acá a transmitir mensajes importantísimos para que nosotros podamos aportar nuestro granito de arena dentro de esta guerra. Ya dijimos que esta guerra se libra en dos frentes. Por un lado está el frente físico, están nuestros soldados, están las provisiones, está el armamento y toda la estrategia militar, y por otro lado está el frente espiritual, el frente realmente donde nosotros tenemos mucho para aportar. Y entendamos algo, espiritual no es esotérico, espiritual no es brujería, espiritual no es fantasma y espíritus. Espiritual es la energía que nosotros provocamos, la energía, el sentimiento, la vibración que nosotros transmitimos al mundo con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Quiere decir que nosotros necesitamos crear una energía y una vibración en el mundo de optimismo, de fe, de claridad. Esa es la guerra espiritual que nosotros estamos haciendo. Y por supuesto que cada uno tiene que fortalecerse en el cumplimiento de las mitzvot, en el estudio de la Torá, en el cumplimiento del Shabbat. Más de lo que Israel cuida el Shabbat cuida a Israel. Todo eso es correcto. Me quiero enfocar hoy en esta guerra espiritual, en esta guerra y en esta fuerza espiritual que nosotros podemos hacer. Y el día de hoy quiero tocar el tema del miedo. El tema del miedo es un tema amplio, es un tema que tiene muchísimas repercusiones y aborda muchos ámbitos de nuestra vida. Pero en esta precisa situación en la que nos encontramos, donde realmente existe una amenaza física real, donde vemos al ministro de Exteriores de Irán, vemos a Nasrallah de Hezbollah, vemos a todo ese eje del mal que se quiere confabular contra nosotros, cómo nosotros lo enfrentamos. Y nosotros sabemos en nuestra mente, porque todos los que hemos hecho alguna vez el Seder de Pesach, hemos dicho la frase, Vehi she'amda lavotenu velanu, esa promesa que Dios ha puesto frente a nosotros y frente a nuestros padres, Shebechol dor vador omdim alenu lejalotenu vehakadosh baruch hu matzilenu miyadam, en todas las generaciones se han confabulado contra nosotros para imponernos su voluntad, para aniquilarnos, y a Kadosh Baruj Hu nos salva de sus manos. Esta es una frase que cualquier niño, de que cualquier Yehudí ha dicho en el día de la Seder de Pesach y la sabe y la conoce. Ahora, eso está en un plano mental y seguro que lo tenemos bastante bien y bastante claro, pero ¿cómo hacer que eso entre a nuestro corazón? ¿Cómo hacer que eso forme parte de nuestra visión? ¿Cómo hacer que eso realmente sea la herramienta que cada uno tiene de nosotros para fortalecer su fe, para fortalecer su bitajón? Hoy mismo quiero abrir aquí un par de fuentes importantísimas que nos van a traer una enseñanza y que además lo quiero presentar con una herramienta práctica, con una herramienta de fuerza, de ejercicio emocional, para que nosotros realmente transmitamos esa energía y transmitamos esa bondad que es lo que tanto necesitamos en este momento. Lo primero que les voy a mencionar es el tema del miedo. Y aquí dice el Rambam, lo mismo que la Torá plantea en la Perashá de Ki Tetzé, el Rambam Maimónides lo trae en el libro Yad HaZaká, en la sección de Shoftim, en la parte de leyes de Melahim y Milhamot, las leyes que hablan sobre los reyes y las guerras, en el capítulo 7, en la Alajá, en el punto, el inciso 15, y dice, Miha Ish Hayare Veraja Levav, ¿quién será el hombre que esté blando y que su corazón esté temeroso? Que Mashma'o. Cuando la Torah dice eso, dice el Rambam, se refiere a algo literal. She'en belibo koach la'amod bekishei milchama. Una persona que va a la guerra con su corazón débil no tiene fuerza para enfrentar a sus enemigos. Y acá la Torah nos está diciendo algo muy claro. Cuando te enfrentes a un enemigo, no tengas miedo. Y nosotros vemos en los soldados que se dice que tienen fuego en los ojos, que vienen como leones. ¿A qué? A proteger. A leones, ¿qué es el león? El león es un animal que protege a su manada. La león o la leona, pero de cualquier forma venimos a proteger. Cuando la persona ya tuvo que entrar en guerra, cuando Israel ya tuvo que estar adentro de la guerra, entonces solamente su corazón tiene que estar seguro y apoyado
en Dios bendito, en el creador de todo, el mismo que nos da la existencia, que nos creó, que creó el mundo y que nos permite existir cada segundo y segundo. A ese Dios, a esa inteligencia infinita y suprema, nosotros ponemos toda nuestra confianza y nos apoyamos solamente en Él, sobre todo en los momentos de aprieto, en los momentos difíciles. Sigo leyendo. Veyodea, veyedá, y que sepas, she'al yihud Hashem ose milchama. ¿Por qué estás haciendo la guerra? Si es verdad que te quieren aniquilar, pero ¿por qué te defiendes con tanta seguridad? ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿Por qué defendemos nuestra presencia en esta tierra? Eso es parte de lo que se llama Yihud Hashem, revelar el Yihud Hashem, la unicidad de Dios en el mundo. Y esto es un concepto que toda la Torah gira en torno a él. Todas las cosas que pasan vienen a revelar la presencia, la unicidad de Dios en el mundo. ¿Qué significa la unicidad de Dios en el mundo? Significa que no existe nada fuera de Él. Ein od milevado. No existe más nada que Él. Y en un momentito vamos a ver una herramienta práctica para meter esto a nuestro corazón. Pero nos dice el Rambam que el principal argumento que uno tiene que darse a sí mismo para no tener miedo, ya sea que estás en el frente de batalla como esos soldados valientes, queridos, que les enviamos siempre nuestros mejores deseos y todos nuestros rezos, y ya sea nosotros, en nuestras casas, en nuestras comunidades y en todo lo que estamos haciendo, tenemos que saber que esta guerra y que nuestra presencia, que nuestra existencia como pueblo es la representación del Yihud Hashem, de la unidad única, unicidad total de Dios en el mundo. Eso es lo que dice el Rambam. Ve'asim nafsho ve'kapo ve'lo ira, y que su mente, su corazón, su alma esté bien agarrada, bien sostenida. Ve'lo ira, y no tengas miedo. Ve'lo ifajed, que no tengas ningún miedo. Ve'lo yachshov lo veishto ve'lo ivana ve'lo Ela imje zichram milibo bifne mikol davar la milchama. Cuando una persona va a la guerra, tiene que saber hacer algo, eliminar de su mente cualquier pensamiento. Y esto lo decimos tanto para los soldados como para nosotros. Una persona tiene miedo de que le pase algo a su familia, que le pase algo a su esposa, que le pase algo a su casa, que le pase algo a sus hijos. Dice el Rambam, la forma de no tener miedo es dejar de pensar en eso, dejar de pensar en el miedo de lo que le puede pasar a tu esposa, a tus hijos y a tu casa. Pero ¿cómo hago? Entonces, libera tu mente y ocúpate de la guerra. Ocúpate de lo que estás haciendo ahorita. Si ese soldado que está en la guerra luchando pierde su concentración de lo que está pasando, está en medio de un enfrentamiento, está en medio de una batalla y tiene en ese momento que reaccionar bien, que reaccionar adecuadamente, que fluir, que poner en práctica todo lo que ha aprendido, todo lo que ha practicado, todos los entrenamientos, todas las estrategias que conoce. Si en ese momento se pone a pensar en su casa, va a distraerse y puede perder la vida. Si en ese momento se pone a pensar en su esposa o en sus hijos, puede perder la vida. Es verdad que su esposa, sus hijos, su casa, su tierra son su inspiración, son su motivo, son sus ganas de vivir. Por supuesto que sí. Y luego tiene que hacer todo con esa intención. Pero en el momento de la batalla, tu cabeza tiene que estar solamente en la batalla. Tiene que estar solamente en cumplir tu propósito dentro de este ejército, tu propósito y tu función dentro de este ejército. Y por eso es muy importante que cada uno de nosotros sepas ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu papel dentro de esta guerra? El soldado que está en el campo de batalla tiene su papel. El comandante que está arriba y que está elaborando una estrategia tiene otro papel. El comandante general de todo el ejército. El ministro de seguridad. El Rosh Memshalah, el primer ministro. Cada persona dentro de todo este sistema tiene un propósito, tiene una función. Ahora estamos hablando de nuestra función. Que estamos afuera del campo de batalla, pero estamos en el campo de batalla espiritual. Y como nos dice el Ramjal, la vida entera es una batalla, la vida entera es una guerra, y ese enemigo que cada uno tiene que luchar, nos está atacando por todos los frentes, nos está atacando por todos los frentes de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que sentirnos como guerreros y tenemos que hacer lo que dice el Rambam. ¿Qué dice el Rambam? Que tú enfrentas la guerra aplicando tus técnicas, aplicando tu defensa, aplicando tu ataque, sin pensar en más nada, concentrado totalmente en él. Entonces, claro, ¿cómo llevamos esto ahorita a la práctica? El soldado tiene su armamento, tiene sus estrategias y tiene la lucha que está librando en el campo de batalla. Nosotros realmente, ¿qué es? ¿Cómo se traduce eso a nuestra vida? Quiero finalizar solamente con esta frase, con lo que dice aquí el Rambam, Bechol hamatchil lachshov velearer bamilchama umavil atzmo over velo ta'aseh. Si una persona empieza a meterse ideas en su mente que les hace dar miedo y deja reposar en su mente esas ideas que les causan miedo, está cometiendo un pecado, está cometiendo una transgresión, porque no está cumpliendo su propósito del momento. Shenemar al yerach levavchem, al tiraú, ve'al tefachazú, ve'al te'artzu mipenehem. Ve'lo od ela shekol dmei Israel tulim betzavaro.
La sangre de nuestros hermanos está sobre nosotros. Cuando nosotros nos distraemos por culpa del miedo, estamos, no quiero ni decirlo por mi boca, pero estamos ayudando o estamos causando de alguna manera que se derrame sangre. Por lo tanto, es muy importante mantenerse fuerte, valiente y ocupado en lo que nos tenemos que ocupar. ואם לא נצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל, שנאמר ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. Y así sigue el Rambam extendiéndose sobre esta idea de que una persona tiene que saber de que la guerra se hace luchando con concentración y con total entrega. Y esa es la palabra, entrega. Y la entrega no es personal, la entrega no es algo que estoy entregándome para algo mío. Estoy entregándome por el nombre de Dios, estoy entregándome por el nombre de la justicia, por el nombre del bien en el mundo. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Ahora, volviendo al punto anterior, nosotros que estamos fuera del campo de batalla, podemos hacer muchas acciones. Podemos ayudar a los soldados con comida, con donaciones, con equipamiento que hace mucha falta, reponer equipamiento adecuado para los soldados, y todo eso está muy bien. De hecho, ya se sabe que mucha gente en el mundo está movilizándose y recaudando donaciones y comprando equipamiento del mejor posible, guantes de la mejor calidad, ropa de la mejor calidad, zapatos de la mejor calidad, que es lo que los soldados necesitan en este momento, y eso está muy bien. Ahora nosotros, que estamos en el plano espiritual, que somos ciudadanos simples y sencillos, que somos padres de familia, que somos personas que estamos en nuestras casas y que gracias a Dios estamos pasándola a nivel físico mucho más cómodo que los soldados. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra verdadera guerra? Nuestro enemigo, mis queridos amigos, nuestro verdadero enemigo es el miedo. Nuestro verdadero enemigo es pensar de que aquí hay algo que nos puede dañar. Nuestro verdadero enemigo está en nuestra imaginación, en nuestra mente, porque el miedo se alimenta y el miedo amplía las cosas gracias a la imaginación. La imaginación es como un lente que aumenta una idea o un conocimiento que uno pueda tener. Un animal no tiene imaginación. Un animal se siente atacado por una amenaza real que él percibe frente a él. El ser humano tiene imaginación, por lo tanto, tendemos a agrandar, tendemos a ampliar, tendemos a elaborar toda una idea que probablemente no está pasando ahorita y no está cerca de nosotros. Y ese miedo es nuestro enemigo. Ese miedo y esa imaginación es nuestro verdadero enemigo. Entonces, ¿qué hacer nosotros para vencer a ese enemigo, a ese miedo, a esa incertidumbre que nos ataca, que nos paraliza, que nos agobia, que nos hace estar estresados y que por lo tanto nos desconcentra de nuestra guerra, nos desconcentra de nuestra estrategia, de lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues dice acá la Torá un concepto impresionante, y es lo siguiente. El principal centro de toda la Torá es la emuná, la fe. Y emuná quiere decir no tener fe ciega. Emuná quiere decir saber algo, tener confianza, tener conocimiento, ser leal a la idea clara de que hay un creador que creó el mundo, que creó toda naturaleza con toda su perfección y con los miles de millones de detalles que la componen, y que además supervisa esa realidad, que además sigue constantemente creando todo. Y eso lo dice el Rambam en el libro de Yagada Hazaká, lo dice Rabbi Yosef Elbo en el Sefer Kerim, y lo dicen muchos jajamim de la filosofía judía. Todo el judaísmo y toda la Torah se basa en la fe clara de que hay un Dios, una sola inteligencia suprema sobrenatural que gobierna sobre todo, y que además supervisa constantemente todo lo que existe y hace que todo siga funcionando de una forma activa. El mundo no se creó y se funciona solo. El judaísmo enseña de que la energía, la voluntad de esa inteligencia suprema que es Dios, mantiene y sostiene la creación en cada minuto. Y realmente los estudios de mecánica y física cuántica muestran de que toda la materia que nosotros podemos observar o percibir, porque al final de cuentas es una percepción, de que toda la materia se reduce al mismo ingrediente, la misma chispa de energía que mantiene todos los átomos. Quiere decir que todo lo que tú ves en la naturaleza es lo mismo, está compuesto de la misma energía. Todo lo que ves, ya sea plantas, animales, cielo, aire, fuego, agua, todos los elementos de la creación, todos los elementos de la naturaleza se reducen a una sola cosa, que es una sola energía. La energía del átomo o la energía de cómo se compone un átomo internamente. ¿Qué es esa energía?
Yo no quiero decir que Dios es una energía, porque si yo digo que Dios es una energía, estoy limitando a Dios a una energía. Pero ¿qué vemos nosotros? Vemos un sello, vemos una firma, vemos una unicidad, vemos que la partícula menor de toda la creación es una partícula de energía que es igual en todo. Quiere decir que todo lo que tú ves y parece diferente, ves una mesa, una silla, una pared, ves un árbol, ves el cielo, ves un pájaro, ves un misil, ves un terrorista, ves algo. Todo al final de cuentas se compone y se conduce de la misma materia, de la misma energía, que es al final de cuentas lo que dice la Torá. Ein od milevado, no existe nada más que él, nada. Cuando ves un misil, tienes que saber que ese misil, quieras que no, viene a final de cuentas y existe gracias a Dios. Ese malvado terrorista existe gracias a Dios. Y todo lo que está pasando en el mundo, a final de cuentas, es una revelación de esa voluntad de Dios que es en od milevado. Entonces, un momento, yo veo una realidad, yo veo una matrix, yo veo un holograma, yo veo una realidad con la cual yo interactúo. Pero al final de cuentas, detrás de esa realidad hay un código. Hay un código único y ese código es Ein od milevado. Es un código. Los que vieron la película Matrix tienen que entender ese mismo código que conforma todo. Yo siento, veo con mis sentidos, con mis 5 sentidos. Veo una realidad, la percibo y la siento como real, pero es solamente la percepción subjetiva que mi cerebro hace de esa realidad única que es Ein od milevado, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Este es el Malhut Shammai. Esta es la unicidad que nuestro judaísmo se basa sobre ello y por eso nosotros decimos Shema Israel 3 veces al día. Por eso toda nuestra vida gira en torno a nuestra idea de que Hashem es uno y que no existe nada más que Él. Cuando nosotros nos llenamos de esta idea, mis queridos amigos, cuando nosotros llenamos nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras palabras de esta idea de que Hashem Echad, de que Ein od milevado, de que no existe nada más, entonces realmente el miedo desaparece. ¿Por qué? Porque todo es el mismo código. ¿De qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo si todo es Dios? ¿De qué tienes miedo si todo es una expresión, una revelación, una materialización de la voluntad de Dios? Venga en formas más agradables o menos agradables, y eso ya tiene que ver con el tikkun, lo que cada uno tiene que reparar, y un gran tikkun de la reparación del mundo. Pero fuera de eso, yo cuando veo cualquier cosa en el mundo, es verdad que mi percepción subjetiva de este holograma me hace sentir miedo, pero por un momento tengo que estar entrenado, tengo que practicar, tengo que tener ya claridad para poder decir, no, un momento, esto que yo estoy percibiendo no existe, esto que yo estoy percibiendo es un holograma, mi verdadera realidad está detrás de este holograma y es un código que se llama Ein od milevado, no existe nada fuera de él. Y hay algo más bonito dentro de esto, y es lo siguiente, que esa voluntad de Dios es buena, que esta voluntad de Dios es bondadosa, es benevolente, está llena de amor infinito e incondicional. Entonces, si todo lo que existe solamente es Dios, y ese Dios es amoroso, y ese Dios es bondadoso y benevolente, entonces, ¿de qué voy a tener miedo? ¿Cuál es realmente mi guerra? ¿Cuál es realmente mi batalla? Mi batalla es mantener claridad, mantenerme claro, comprometido, unido, integrado, sumergido y empapado de esa idea de que Ein od milevado. Y esto se puede hacer de muchas maneras. Esto se puede hacer repitiendo en tu boca pesukim, frases dentro de la Torah que tú sabes que te fortalecen y te aclaran esta idea, como el pasuk de Ein od milevado, decir Shema Israel, decir versículos de Tehilim que te recuerdan esta idea. Hashem shomereja, Hashem tzileja al yad mineja, cada palabra de Hashem que te cuida, Hashem que está contigo, y todo lo que cada uno realmente se pueda sentir comprometido con él, o frases que tú puedas crear. Todas esas palabras ponen en tu mente la imagen clara de que Ein od milevado, no existe nada fuera de él, no existe nada fuera de él, y puedes repetirlo 100 veces al día, y cuanto más lo repitas, más claridad vas a tener sobre él, y creas y entras tú en otra dimensión. Cuando tú vives con la claridad de que Ein od milevado, de que no existe nada fuera de él, tú vas a entrar en otra dimensión, porque ya vas a ver todo y vas a entender todo como sencillamente marionetas. Pero tú no hablas con los payasos, sino con el dueño del circo. Yo no tengo relación con los payasos, yo voy al dueño del circo y yo hablo con él, y yo estoy conectado a él, y yo sé que todo depende de él, y yo le pido que su forma de tratarnos en este mundo, en esta realidad de holograma, sea agradable, sea buena, sea benevolente, sea con bendición, que sea una cosa fácil para mí, que sea algo agradable para mí. Yo le puedo pedir todo eso, pero al final de todo mi corazón está conectado a la confianza total de que todo viene de él, de que todo, absolutamente todo, es él, de que no existe nada fuera de él. Le pido
que reduzca nuestros sufrimientos. Le pido que se exprese con nosotros con bondad, con amor, con abundancia. Le pido que nos muestre su cara amorosa. Todo eso se lo pido, pero se lo pido porque así yo lo quiero percibir. Sin embargo, en el fondo tengo que saber de que todo absolutamente es Él. Y cuando eso pasa, la Torah nos asegura una cosa impresionante. La Torah nos asegura que tú, de la forma que tú te comportas con Dios, Él se comporta contigo. Entonces, si tú no entiendes que Dios es el que maneja todo, Él te va a dejar a ti en las manos de la naturaleza, en las manos de aquellos de los que tú tienes miedo. Si tú tienes miedo de alguien o de algo, entonces Dios dice, no soy yo, no entiendes que soy yo el que está detrás, ok, tú arréglatelas. Tú solucionalo con esa entidad o con ese ser, con esa persona o con ese animal o con esa situación que tú crees que existe. Dale, a ver si puedes. Dale. No solo, pero todo